escucha. Ok, muchas gracias. Y quisiera saber si pueden ver en mi pantalla. Sí, profe, también se ve. Ok, muchas gracias. Bien, si tienen algún comentario, por favor, háganlo a través del micrófono, porque voy a presentar la pantalla completa y no estoy viendo el chat. Muy buenos días a todos nuevamente. Hoy arrancamos con la unidad 11 de correlaciones metabólicas, que nos permite tener un vistazo general de cómo se coordinan las rutas metabólicas que ya hemos examinado a lo largo de este curso, con énfasis en lo que hace al metabolismo primario, es decir, aquellas vías metabólicas que tienden a satisfacer las necesidades imprescindibles de la célula. Estamos hablando de la provisión de energía, que es importante de lo que ocupa a todo nuestro organismo. Como no sé si escucharon una aclaración de la profesora Bierzi, a lo largo de la semana se seguirán levantando los videos relativos a metabolismo de nucleótidos para proveer de material a lo que será la última sesión de retroalimentación y el último examen parcial. Este contenido de correlaciones metabólicas tiene un sentido de revisión de muchos conceptos que ya hemos analizado a lo largo del curso, sobre todo en la segunda parte del curso, y van a estar incluidos en la evaluación final. Insisto, por favor, si tienen alguna observación o comentario, simplemente lo hacen a través del audio. Este es el contenido que pensamos desarrollar, está previsto desarrollar en estas sesiones. En el día de hoy vamos a centrarnos sobre todo en los tres primeros, revisando las particularidades metabólicas de los principales órganos de nuestro cuerpo, sobre todo con una mirada muy especial en lo que hace al metabolismo primario a nivel hepático, una revisión de nuestras reservas energéticas y de los principales efectos hormonales sobre el metabolismo, siempre con énfasis en la capacidad adaptativa que logramos gracias a la participación del hígado en el metabolismo. Bien, cuando nos referimos a correlaciones metabólicas, estamos pensando en la totalidad de un organismo. Y a nosotros nos interesa particularmente la totalidad del organismo humano. O sea que además es un sistema altamente diferenciado e interconectado de órganos, y en el mismo el metabolismo tiene que funcionar como un conjunto integrado, ¿sí? No como un conjunto de partes independientes, sino un conjunto en el cual cada órgano va a aportar algo, pero también cada órgano va a demandar algo. Puede demandar precursores biosintéticos, por ejemplo, los músculos demandan aminoácidos para sintetizar proteínas, pero también los músculos demandan ácidos grasos para que sean oxidados y les provean energía. A su vez, esta integración está condicionada por una serie de señales que permiten adaptar la velocidad de distintas rutas metabólicas que están ocurriendo simultáneamente en una gran variedad de órganos, adaptarla a las necesidades de ese momento.
si bien cada órgano va a ir adaptando sus rutas metabólicas a las necesidades, tenemos que recordar que esa adaptación tiene un sentido integrador, sino lo que hace un órgano también está vinculado con lo que está transcurriendo en otros tejidos. Particularmente se requiere una atención especial a lo que son los ciclos ayuno e ingesta. Si nos situamos en un momento del día en el cual acabamos de comer y tenemos una enorme disponibilidad de nutrientes de bajo peso molecular, como glucosa, ácidos grasos, glicerol, aminoácidos, que podrían reportar, sobre todo en términos de glucosa y aminoácidos, un aumento enorme de la presión osmótica a nivel del sistema circulatorio. Y sin embargo, eso se resuelve rápidamente movilizando estas unidades componentes hacia la síntesis de moléculas complejas. Luego transcurren unas horas y ese nivel, esa gran oferta de sustratos ha disminuido y sin embargo el organismo sigue funcionando porque operan una serie de mecanismos adaptativos muy, muy afinados, o sea, muy calibrados, que permiten que los órganos sigan disponiendo de nutrientes a pesar de que no estemos recibiéndolos a través del aparato digestivo. Esta situación transcurre varias veces en el día y, sin embargo, opera sin que nosotros prácticamente nos demos cuenta. Y es operativa a lo largo de toda la vida. Además, también requiere correlación la adaptación a situaciones especiales como responder a la actividad física, al consumo en exceso de alimentos, al estrés, la gestación o situaciones particulares en las cuales algunos órganos dejan de funcionar adecuadamente y que también implica fenómenos adaptativos. Antes de hablar de vías metabólicas y de revisar esas señales que las regulan, veamos qué hace o qué contribuye de qué manera contribuyen algunos de los órganos a esta función integrada. Bien, a nivel cerebral tenemos un órgano muy gastador de energía, pero con destino de esa energía sobre todo al transporte de iones para mantener potenciales de membrana que garantizan la excitabilidad. A su vez tiene capacidad para integrar señales que le llegan tanto de otros órganos como del exterior y también remitir señales hacia otros órganos. Señales nerviosas que pueden ir a músculos, a otras neuronas, a glándulas, etcétera, mediadas por moléculas que conocemos como neurotransmisores. En cuanto a funciones más específicas, tenemos el páncreas con capacidad para producir y secretar tanto insulina como glucagón en respuesta a cambios en los niveles de glucosa en sangre, sin olvidar que también tiene un rol importante en la síntesis de enzimas digestivas que permiten el aprovechamiento de moléculas contenidas en los alimentos. Recordemos la amilasa pancreática, la lipasa pancreática, las fosfolipasas, las proteasas, como las proteasas de serina, típicamente tripsina o metaloproteasas como carboxipeptidasa, que contribuyen a la absorción de aminoácidos. El hígado, que tiene un rol absolutamente central en lo que hace a coordinación de la disponibilidad de nutrientes, tiene capacidad para procesar tanto lípidos como hidratos de carbono y proteínas de la dieta, evitando que esa oferta
que se sigue al proceso de ingesta no pueda ser correctamente aprovechada, sino que se aproveche de la mejor manera. Pero también sintetiza y distribuye lípidos, cuerpos cetónicos y glucosa hacia otros tejidos, sobre todo cuerpos cetónicos y glucosa en los periodos de ayuno. Como recibe aminoácidos y metaboliza una gran cantidad de aminoácidos, también se va enriqueciendo en amonio que tiene que ser detoxificado a través de la síntesis de urea. Si bien la síntesis de urea es la principal reacción de detoxificación que se desarrolla en el hígado, no tenemos que olvidar que también esta función se cumple para otros sustratos, como por ejemplo drogas, xenobióticos o incluso productos de degradación de moléculas, como es el caso de la síntesis de glucuronido a partir de bilirrubina que deriva de la degradación de hemo. El sistema portal, el sistema venoso portal, constituido a partir de la circulación del vaso, del estómago y de los intestinos, permite el transporte de los nutrientes hidrosolubles fundamentalmente del intestino hacia el hígado. El intestino delgado cumple una función fundamental en lo que hace a la absorción de nutrientes de la dieta y el traslado de estos hacia la circulación sanguínea portal cuando se trata de moléculas solubles en agua o hacia el sistema linfático para moléculas apolares. También tenemos que recordar que el intestino cumple una función digestiva a nivel de tanto de enzimas que se asientan en la membrana del enterocito o en el interior del enterocito y completan los fenómenos digestivos que ocurrieron tanto en la luz gástrica como en la luz intestinal. Los músculos, y tendríamos que incluir entre los músculos no solamente la musculatura esquelética, sino también el corazón, son órganos que gastan unas cantidades enormes de energía, o sea, consumiendo esta energía en forma de ATP para sustentar la contracción muscular. Por lo tanto, aquí tenemos una función de gasto continuo que tiene que ser sostenida. Además, en el músculo esquelético tenemos una función importante de rico que lo convierte en una fuente importante de aminoácidos. Tejido adiposo con una gran capacidad para sintetizar, almacenar, pero también movilizar triacilgliceroles, cumple un rol fundamental en ese almacenamiento de sustancias de reserva energética, amén de otras funciones, como por ejemplo la producción de leptina, que tiene que ver con la regulación de la ingesta. Y el sistema linfático, o sea, un sistema de conducción que transporta lípidos desde el intestino hacia la circulación sanguínea para integrar esos sustratos de menor polaridad, poniéndolos a disponibilidad de los demás órganos del cuerpo. Vamos a analizar con un poco más de profundidad algunas de estas funciones, pero fijándonos en las vías metabólicas más características de cada uno de estos órganos. Aquí en el esquema se omitió comentar sobre los riñones, a los cuales les cumple una función importantísima en términos de metabolismo primario, del momento que en los riñones también se produce parte de la gluconeogénesis y por tanto contribuye a la conversión de otros sustratos en glucosa, por no mencionar la función excretora que ayuda a mantener el equilibrio hídrico, a deshacernos de los excedentes de nitrógeno y excedentes de protones en forma de amonio, entre otras
funciones importantes del aparato excretor, sobre todo de los riñones. Para que estos diversos procesos que ocurren en los órganos actúen de manera controlada, ya hemos visto que recurrimos a una serie de mecanismos que nos permiten ajustar la velocidad de los procesos metabólicos a las necesidades. Tenemos, por un lado, mecanismos que actúan intracelularmente, es decir, respondiendo a señales que se producen dentro de la célula. Recordemos que de estas señales que influyen en el metabolismo, en la velocidad del metabolismo, desde dentro de la célula, tenemos a la carga energética celular como uno de los indicadores más importantes en la regulación del metabolismo. Recordemos que el aumento de la concentración de ATP facilita los procesos biosintéticos, mientras que su disminución, o si queremos, el aumento de la concentración de ADP o AMP, tiene un efecto estimulante sobre los fenómenos oxidativos con vistas a lograr mayor energía. Así como esta relación entre ATP y ADP tiene mucha influencia en el metabolismo celular, debemos recordar que otras relaciones que se dan intracelularmente, incluso dentro de un organelo, tienen una función notable en cuanto a regulación. Por ejemplo, la relación entre NAD y NADH. A mayor concentración de NAD, menor concentración de NADH, nos está indicando que tenemos una situación oxidativa y que hay disponibilidad para este proceso. En cambio, si hubiera mucho NADH, no es necesario continuar o acelerar los procesos de oxidación de combustibles. Por otra parte, la acumulación de NADPH sobre NADP le indica a la célula que está en condiciones de enfrentar fenómenos biosintéticos con carácter reductivo. Otra relación, otra tasa o cociente importante es el que se da entre acetil-CoA y coenzima A. Cuando la coenzima A se encuentra en gran medida en forma de su derivado acetilo, acetil-CoA, es un indicador de una oferta de combustible importante y por tanto opera reduciendo la velocidad de los procesos degradativos, porque ya hay suficiente material como para obtener energía. Estos procesos intracelulares van a afectar la velocidad de las reacciones en cuanto a su capacidad de indicar si necesitamos oxidar o si hay posibilidades de sintetizar. Ya los habíamos estudiado con anterioridad y tenemos a la acción de masas o disponibilidad de sustrato, un fenómeno regulatorio o un conjunto de fenómenos que afecta sobre todo reacciones reversibles y que ejerce efectos de control en términos de segundos o minutos. La regulación alostérica sobre las enzimas presentes ejerce un efecto regulatorio más específico, también con una duración de minutos. La regulación por modificación covalente, sobre todo la más utilizada en el control del metabolismo, que es la modificación covalente reversible mediante fosforilación y desfosforilación, nos da un plazo entre minutos y horas para controlar a través de algunos procesos la velocidad de reacciones metabólicas. Y finalmente, la regulación génica o regulación de la expresión nos permite efectos regulatorios que van de horas a días. Es decir, estamos en presencia de fenómenos que son más específicos, pero también más duraderos. Como estamos hablando de integración del metabolismo, no tenemos que olvidar que
eventos que están transcurriendo en ciertos órganos van a tener efectos sobre otros órganos. Y esta conexión se hace fundamentalmente, no exclusivamente, pero de manera relevante, por la vía hormonal, a través de sustancias que se desplazan de un órgano a otro y van a producir en la célula que detecta esa señal fenómenos de modificación covalente. Por ejemplo, son las acciones dominantes de la catecolamina o de las prostaglandinas, o fenómenos de control de la expresión, no solamente la expresión en cuanto a síntesis de proteínas, sino también modificar la movilización de esas proteínas hacia organelo o membrana, o la velocidad con que estas proteínas se degradan. En esta tabla y la siguiente vamos a hacer una rápida revisión de las características metabólicas de principales órganos que tienen que ver con nuestro metabolismo en cuanto a las características metabólicas que ellos presentan. Empezamos con el hígado, dado que tiene un rol fundamental en ofrecer a todos los tejidos los combustibles necesarios para su metabolismo energético. Podemos decir que su función es apoyar a otros órganos y tejidos, pero no solamente proveyendo de algo necesario, sino también garantizando la remoción de algunas sustancias tóxicas. Las vías que vamos a encontrar en las células hepáticas son la mayoría de las vías metabólicas, es decir, sería más fácil decir que no hay, que no ocurre en los que mencionar todo lo que ocurre. De todos modos, vamos a señalar algunas vías metabólicas que por su relevancia en el equilibrio de todos los procesos son muy importantes. Así mencionamos la gluconeogénesis para abastecer de glucosa a órganos que son absolutamente dependientes de ella o prioritarios en el uso de este combustible. La beta-oxidación de ácidos grasos, la síntesis de cuerpos cetónicos, la síntesis de ácidos grasos y de triacilgliceroles, un gran desarrollo de la vía de las pentosas, tanto para la producción de nucleótidos como de poder reductor biosintético o para garantizar reacciones de detoxificación. Una muy activa síntesis de colesterol, síntesis de urea en exclusividad, síntesis de ácidos biliares primarios y de glucuronidos también en exclusividad, y una gran actividad vinculada a la síntesis de lipoproteínas. Para lograr estos fines, utiliza como sustratos ácidos grasos libres, sobre todo procedentes del tejido adiposo, glucosa cuando estamos en el periodo de ingesta, dado que tendrá que administrar esa gran oferta de glucosa asociada al consumo de hidratos de carbonos. También utiliza lactato para gluconeogénesis, glicerol en el periodo de ayuno para gluconeogénesis, en el periodo de ingesta para construir un esqueleto de 3 carbonos para la síntesis de triacilgliceroles. También utiliza una gran cantidad de aminoácidos, sobre todo alanina para la gluconeogénesis, también glutamina para la síntesis de nucleótidos. Y hay que hacer una acotación. El hígado no transamina los aminoácidos de cadena ramificada. Ciertamente va a utilizar parte de ello en la síntesis de proteínas, pero no en procesos oxidativos. Estos aminoácidos sí son
metabolizados en otros tejidos. Y aquí está puesto entre corchetes el alcohol, el etanol, porque no es un sustrato fisiológico, pero el hígado cumple un rol muy importante en su detoxificación. ¿Qué produce el hígado? A través de estas vías metabólicas, produce glucosa, garantizando la disponibilidad de este combustible fuera de los periodos de ingesta. También produce triacilgliceroles que despacha en forma de partículas de VLDL. Produce cuerpos cetónicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, para responder a la necesidad de combustibles hidrosolubles en el periodo de ayuno. Produce urea como principal producto de detoxificación del nitrógeno de los aminoácidos. Produce ácido úrico, no en exclusividad, pero sí, dado que tiene un intenso metabolismo de nucleótidos, el ácido úrico se genera por degradación de los nucleótidos de purina. Produce ácidos biliares que son vertidos al organismo, los ácidos biliares primarios conjugados. Produce una gran cantidad, cuantitativamente, pero también variedad de proteínas plasmáticas. Recordemos la síntesis de albúmina, la síntesis de varias apolipoproteínas, la síntesis de la mayoría de los factores de coagulación con carácter proteico. Estas proteínas de síntesis hepática son un producto importante del metabolismo de este órgano. Si bien no produce en exclusividad colesterol, pero colesterol es producido o sintetizado en gran cantidad a nivel hepático, así como las partículas de HDL. Para cumplir estas funciones, el hígado tiene expresada una gran cantidad de enzimas, pero algunas de ellas adquieren especial relevancia porque garantizan ciertos procesos, si no en exclusividad, por lo menos con una alta representación. Así, expresa glucoquinasa, que permite fosforilar glucosa en los periodos de ingesta, dado que tiene un valor de km muy alto y una velocidad máxima muy grande. Glucosa 6-fosfatasa, que permite la salida de glucosa, tanto procedente de la gluconeogénesis como la degradación de glucógeno del propio hígado. La glicerolquinasa o glicerolcinasa, que permite utilizar glicerol, convirtiéndolo en glicerol 3-fosfato, para la síntesis de triacilgliceroles en los periodos donde hay disponibilidad de nutrientes y energía, así como también glicerolquinasa permite utilizar glicerol para la gluconeogénesis en el periodo de ayuno. Fosfonolpiruvato-carboxiquinasa para la gluconeogénesis. Fructoquinasa para metabolizar fructosa procedente de la dieta. Arginasa, una enzima del ciclo de la urea, que se sintetiza en exclusividad en el hígado y por lo tanto solo ahí se produce urea. Enzimas que tienen relación con la síntesis de cuerpos cetónicos y con la hidroxilación de colesterol para producir ácidos biliares. Otro órgano cuyas características metabólicas vamos a repasar es el cerebro, como mencionamos antes, cumpliendo funciones de coordinación del sistema nervioso, recepción y emisión de señales. El cerebro es muy dependiente del metabolismo de hidrato de carbono. Recordemos que las partículas de lipoproteínas no tienen un acceso
al, al- al sistema nervioso central, como si pueden acceder a ellas el corazón, los músculos, el tejido adiposo. Entonces el cerebro descansa en el uso de glucosa a través de la glicólisis y el ciclo del ácido cítrico y la cadena respiratoria para obtener energía. También oxida y descarboxila aminoácidos, sobre todo la descarboxilación, proceso importante en la síntesis de neurotransmisores. Para cumplir con estos roles, recurre a la glucosa circulante, a los aminoácidos y puede metabolizar cuerpos cetónicos en el ayuno. En el caso de los neonatos, recibe como sustrato ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo son muy importantes eicosa pentanoico y docosa hexaenoico. Si hablamos del metabolismo primario, por lo tanto no vamos a considerar productos a los neurotransmisores que son utilizados en la intimidad del sistema nervioso, en el contacto entre células, su capacidad oxidante aeróbica le lleva a producir dióxido de carbono, pero parte de la glucosa es metabolizada anaeróbicamente, por lo tanto, esto genera lactato. Para el metabolismo energético no cuenta con enzimas especializadas, sino que son las enzimas de la glicólisis, de la oxidación de piruvato, del ciclo del ácido cítrico, las que vamos a ver asociadas al metabolismo primario. El corazón, con una función mecánica ininterrumpida, que ciertamente puede alterar su frecuencia de contracción, pero funciona todos los días, todo el día. Por lo tanto, estamos hablando de un músculo de contracción continua y por tanto es fácil entender que esta función metabólica requiere el abastecimiento de un combustible de alto rendimiento que permita producir sostenidamente ATP. Y para eso se recurre a la beta oxidación, al ciclo del ácido cítrico y a los componentes de la cadena transportadora de electrones. Tanto la beta oxidación como las otras vías metabólicas mencionadas son de ocurrencia mitocondrial y esto hace que en estas células haya una alta densidad de mitocondrias, eso es mitocondrias con un gran número de crestas. ¿Qué utiliza como sustratos? Ácidos grasos que le van a llegar en forma de triacilgliceroles transportados en lipoproteínas. También puede utilizar como combustible, que tiene un desarrollo muy grande de las vías aeróbicas. El lactato es deshidrogenado hasta piruvato y piruvato en las mitocondrias convertido a acetil-CoA integra el ciclo de Krebs. También tiene capacidad para oxidar cuerpos cetónicos y podrá utilizar glucosa en el periodo postprandial, es decir, el que sigue a la ingesta, cuando hay una alta oferta de glucosa y hay además disponibilidad de insulina para facilitar el ingreso de esta glucosa. Al tener una función netamente oxidativa para producir energía, aquí no hay productos en forma de moléculas orgánicas relevantes. Lo que va a producir es carbono en forma de dióxido de carbono que es eliminado por la vía pulmonar. Para cumplir con sus roles, el corazón recurre a algunas enzimas que están especialmente desarrolladas en este órgano, como lipoproteína lipasa, para aprovechar los ácidos grasos que vienen en forma de triacilgliceroles en las lipoproteínas, así como un gran desarrollo de la cadena respiratoria. Recordemos que tanto la beta oxidación como el ciclo del ácido cítrico producen
cantidades importantes de NADH que tiene que ser regenerado a través de la cadena respiratoria, a su vez contribuyendo a través de este proceso de oxidación-reducción al traslado de protones al exterior de la matriz, cuyo regreso facilita la síntesis de ATP. El tejido adiposo cumple una función de sintetizar, almacenar y movilizar triacilgliceroles, y en ese proceso de movilización se liberan ácidos grasos libres y también gliceroles. Hay un gran desarrollo de lo que sería el metabolismo de esterificación de ácidos grasos, así como mecanismos muy ajustados de lipólisis, ¿ya?, que involucran a lipasas como la desnutrina o la lipasa de triacilgliceroles del tejido adiposo, la lipasa sensible a hormona, la monoacilglicerol lipasa y proteínas accesorias como el caso de la perilipina. Como sustrato va a usar glucosa durante el periodo de ingesta. También utiliza ácidos grasos libres que captura de lo que trasladan las lipoproteínas, lipoproteínas como kilomicrones o VLDL. El tejido adiposo libera como productos ácidos grasos libres que se asociarán a albúmina y así llegarán a diversos órganos